Continuamos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos con la Universidad de las Naciones de Veracruz. Nos quedamos pendientes con esta segunda entrega que nos trae el doctor Luis Miguel Pérez Duarte. Él es doctor en Ciencias Jurídicas, Administración y Educación por la Universidad de las Naciones en Veracruz y también investigador en Derecho Internacional y especialista en Derecho Migratorio. Con el tema nos quedamos con él que nos iba a poder documentar más sobre el sistema tanto de educación como de salud de los países nórdicos. A ver, qué es tanto lo que se da en estos países de Europa y sobre todo el nivel de vida que logran tener en estos dos rubros. Pues vamos a dar inicio con el doctor Luis Miguel Pérez Duarte. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Sí, un placer estar de nuevo contigo. Te mando un fuerte abrazo y un saludo cordial a todos tus seguidores y radioescuchas. Estoy a tus órdenes. Como ya mencioné, trataré de explicar muy brevemente lo que es o por qué el sistema educativo y el sistema de salud en algunos países nórdicos ha sido muy importante y muy exitoso. Como base voy a partir en lo que ya hablamos en la última entrevista, que es básicamente el estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar en los países nórdicos, y hablando de educación específicamente en Finlandia y Noruega, vemos que en Latinoamérica se ha transgiversado o no se ha entendido muy bien cómo se debe de aplicar. El sistema, este estado de bienestar, está desarrollándose cerca de casi ya 100 años y se ha ido descubriendo y se ha ido implementando de una manera muy exitosa por una razón muy especial. Los sistemas de educación y los sistemas de salud no cambian conforme al color de la ideología política que esté en turno en el poder, ¿sí? En Noruega y en Finlandia ha pasado de gobiernos de izquierda a derecha y no necesariamente, o mejor dicho, no han cambiado las políticas que funcionan y se respetan y se siguen manteniendo. Eso creo que da una garantía de continuidad de las políticas que funcionan y permiten un constante desarrollo. Eso no lo tenemos en México ni en Latinoamérica. Ahora, hablando del sistema educativo, la principal razón es una característica que tiene el sistema educativo, sobre todo en Finlandia, que está equiparado con países de Corea y Singapur, de nivel de éxito y satisfacción. Esto es una autonomía. La política educativa en estos lugares se finca en una autonomía y los programas de estudio son responsabilidad de los maestros. Ahora, también los maestros juegan un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque el maestro juega un rol social muy alto, es muy respetable, tiene un nivel de vida muy bueno, sus salarios son excelentes y además cuentan con respeto. Para poder ser maestro a cualquier nivel en esos lugares se necesita una excelsa educación y un excelso compromiso. En algunos lugares se consideran parte incluso de la familia, no como familiar, vamos a decir, civil o sanguíneo, pero tiene mucho que ver con este involucramiento que los maestros en principio deberíamos de tener por todos los alumnos. Segundo punto muy importante es la inclusión. Nadie se queda sin educación y de excelente nivel, no importa clase social, no importa si eres rico, de clase media o de clase baja, tienes exactamente la misma calidad educativa que cualquiera. Y esto
logra o ha logrado a través del desarrollo del tiempo grandes resultados, sobre todo en los famosos exámenes PISA, ¿sí? No es un tema económico por el cual se invierta mucho dinero, porque si ustedes comparan, o si comparamos las inversiones que hace estos países en sistemas educativos, incluso podemos decir que son más bajos que en Corea, son más bajos que en España, y por supuesto, sí, esto lo que, lo que indica es que no es un problema económico, no es inversión pública lo que se requiere. También tenemos que decir que el 95% de las escuelas en estos lugares o son controlados por el gobierno. Existen universidades privadas, pero están alineadas a esto que te estoy platicando, ¿sí? Entonces, la no exclusión es muy importante. La educación no es centralizada, o sea, es dependiendo de la necesidad de cada institución educativa, de cada ciudad, de cada incluso comunidad. No es centralizada, pero sí tienen grandes niveles de responsabilidad, ¿sí? Entonces, esto se logra de alguna manera con aportación pública y con subsidios de gobierno, ¿sí? Ahora, el sistema de salud. El sistema de salud es algo que a mí me causa mucha risa, porque AMLO, no de ahorita, lo viene haciendo desde su campaña. Él está prometiendo un sistema de salud como en los países nórdicos. Para comenzar te voy a decir que eso es imposible que suceda en Latinoamérica y mucho menos en México, ¿sí? Para comenzar, Jorge, te voy a platicar las inversiones en base a PIB que hacen estos gobiernos al sistema de salud. Suecia invierte aproximadamente 11.9% del PIB, del ingreso per cápita, a su sistema de salud. Para que te des otra idea, Noruega invierte el 9.7% del PIB. México apenas roza el 6% del PIB. Entonces, para comenzar, se requiere uno de los pilares de lo que se conoce como estado de bienestar, que es una aportación de la sociedad, de la ciudadanía. Estos países tienen los más altos grados de pago de impuestos, o sea, son los países que más impuestos pagan. Con un detalle, ellos lo pagan atendiendo su obligación, pero conscientes de que eso va a servir para inversión directa para beneficio de la sociedad. Hay prácticamente cero corrupción, hay prácticamente cero inseguridad, porque se invierte perfectamente bien en este mecanismo, que intervienen además sindicatos, la empresa privada y el gobierno para lograr salarios adecuados, justos y suficientes. Todo este mecanismo, hermano, lo que logra es dos pilares muy importantes, que es un sistema de gobierno perfectamente engranado, que funciona en base a honestidad y conciencia. Y dos, una participación ciudadana, empresarial y laboral, que si alguno de esos dos pilares fallara, ese sistema se tambalearía mucho. Entonces, no podemos hablar de que un sistema, el educativo o el sistema de salud, vayan a ser sistemas independientes. Son sistemas integrales. Supongamos que este es un reloj de la más fina calidad, que tiene un engranaje perfecto que funciona a la perfección, perfecto que funciona muy bien. Y comparándolo con México, pues tenemos pues un reloj pirata, de muy mala calidad, con muchos engranes dañados, que lo debemos a una estructura sociocultural muy vieja. Entonces, lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es dorar la píldora, prometer cosas imposibles a corto plazo. Se tendrían que empezar a poner cimentaciones muy fuertes para cambiar paradigmas socioculturales en México, y empezar a trabajar en eso poco a poco, y veríamos resultados aproximadamente en 100 años si las cosas se hicieran bien.
Entonces lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es lo de siempre, populismo latinoamericano, mesianismo, y es tratar de controlar al pueblo a través del engaño y de promesas que no va a cumplir. Muchas gracias, Jorge. Estamos para servirte. Es un placer, como siempre, participar contigo en tu espacio y quedamos pendientes para cualquier cosa que se necesita. Y bueno, hay que hacer conciencia nada más de las realidades en las que vivimos. Muchísimas gracias y estamos pendientes. Muchas gracias, Luis Miguel, doctor Luis Miguel Pérez Duarte, con este tema fascinante, por supuesto, para que nos demos cuenta de cómo funcionan estos sistemas, y estamos lamentablemente años luz de poder llegar a ellos, aunque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, añore tener un sistema de salud como el de Dinamarca. A cómo estamos y a cómo se dan las cosas, difícilmente vamos a poder llegar a ellos, pero la esperanza es lo último que muere, así es que vamos a tomarlo en cuenta. Muchísimas gracias al doctor Luis Miguel Pérez Duarte. Él es doctor en Ciencias Jurídicas, Administración y Educación por la Universidad de las Naciones en Veracruz, y también investigador en Derecho Internacional y especialista en Derecho Migratorio. Vámonos al corte, regresamos con más.